Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. Hoy tratamos la transición energética en el transporte. Para ello, María Luisa y Ham conversan hoy con Óscar López Martín, experto en innovación, estrategia y transformación de las industrias electrónica, energética y aeroespacial. Óscar se encuentra en San Diego, California, y nos comparte su visión internacional sobre los retos a los que se enfrenta esta industria. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenido, Óscar, a las conversaciones sobre el trilema energético. Un placer. Muy bien. Bienvenido, Óscar. Como a todos los invitados, os pedimos que compartáis con la audiencia un dato que os parezca relevante, en este caso sobre el tema que nos gustaría tratar, que es el transporte y la descarbonización y el trilema energético. ¿Qué dato nos traes, Óscar? Pues hace un par de meses McKinsey publicó una estadística que aquí en Estados Unidos la mitad de los propietarios de un coche completamente eléctrico se arrepienten de haberlo comprado si quieren volver a un coche de combustión. Vaya jarro de agua que nos acabas de tirar encima, que estamos aquí en Europa locos con el vehículo eléctrico. ¿Cuáles son las razones de este arrepentimiento? Pues básicamente son tres. La pobre infraestructura, que eso ocurre en todas partes, no hay puntos de carga suficientes. El coste de mantener el vehículo, que normalmente se considera que el coche eléctrico es barato de mantener, pero no es el caso porque en cuanto tienes un problema con la batería, los costes son, bueno, inasumibles. Entonces, cuando se hace el promedio del riesgo y el impacto económico, pues no es tan barato. Y la tercera razón es la complejidad de organizar un viaje largo, que aquí en Estados Unidos son comunes, las distancias son grandes y es complicado porque no hay cargadores por todas partes. Entonces, normalmente necesitas alquilar un coche de combustión cuando tienes que hacer un viaje largo. Entonces, todas esas complicaciones hacen que los propietarios se arrepientan de haber comprado un coche 100% eléctrico. Entonces, es cierto que el coche eléctrico se está vendiendo más, pero las estadísticas no dicen que sean los de batería, sino los híbridos. Y no los híbridos enchufables, sino los híbridos que funcionan únicamente con gasolina, que esos no serían un coche eléctrico, simplemente un coche de combustión que tiene un sistema de recuperación de energía con una pequeña batería eléctrica. Pero no lo hace un coche eléctrico, porque toda la energía viene de los combustibles fósiles. Citabas la infraestructura que hace falta para que no perdamos prestaciones y calidad de vida con un coche eléctrico. En India quieren tener 1,5 millones de puntos eléctricos, ahora van por 10.000. Mientras tanto, esa infraestructura, ¿quién tiene que desarrollarla? ¿Es realista llegar a esas cifras tan altas? A ver, es realista. Lo que pasa es que es realista en un tiempo adecuado. No es realista pensar que vamos a tenerlo en 5 años o 10 años. Entonces, por eso, el próximo coche que sea eléctrico, pues o tienes un punto de carga en casa, que aquí en Estados Unidos normalmente se vive en casas unifamiliares, entonces tienes un garaje y puedes tener un punto de carga y cargar por la noche y lo tienes cargado durante el día para usarlo. Pero en Europa, en Asia, donde la gente vive en grandes ciudades y viven en edificios, no tienes un punto de carga propio donde puedas poner el coche a cargar toda la noche. Y ahí no es práctico tener un coche 100% eléctrico. Era una de las dificultades que quería compartir personalmente, porque no te puedes imaginar lo que supone poner de acuerdo a una comunidad de vecinos numerosa para poner los puntos de recarga. Los que vivimos en ciudades tenemos esa dificultad. Pero fíjate, acabas de decir que los vehículos eléctricos que se cargan por la noche, pero, a ver, ¿tiene sentido un vehículo eléctrico cuando el sistema del que tiras, que es el sistema eléctrico, no está descarbonizado? Que yo sepa, por la noche no hay sol, a lo mejor hay viento, pero es un sistema que emite CO2. ¿Tiene sentido esto que estamos...? No, no tiene ningún sentido porque un vehículo eléctrico es tan limpio como la energía que recarga. Si recargas por la noche, no estás recargando energía limpia, a no ser que tenga energía nuclear.
pero normalmente, por desgracia, al menos aquí en Estados Unidos, por la noche la gran mayoría es gas. Sí que hay un 20% de nuclear, que es limpia, 100% limpia, pero la mayoría es gas. O en lugares como, por ejemplo, Alemania, que por la noche es prácticamente carbón. Pues claro, la huella de carbono de su red eléctrica, pues es más de 500 muchas veces, 550, 560. Y, por ejemplo, hace un año así salió también una estadística que en Alemania, si por la noche cargas el coche de 5 de la tarde a 8 de la mañana, el coche contamina más que un diésel. O sea, tremendo. Entonces, pues bueno, el coche eléctrico debería ser un segundo paso después de limpiar las redes eléctricas, de eliminar el carbón, sobre todo, y el gas en un segundo paso. Y hablamos del coche eléctrico, que es lo que más cercano tenemos en nuestras vidas, en el día a día, pero ¿qué ocurre con otros medios de transporte? Camiones pesados, barcos, aviones especialmente. Hace poco un conglomerado de empresas, entre las que estaba Airbus o Qantas, han invertido 200 millones de dólares en un nuevo fondo por seguir investigando en el SAF, en el combustible. ¿Cómo lo llamamos? ¿Sostenible haciendo la traducción Sí, o...? el combustible aeronáutico sostenible, aunque es una palabra que no me gusta mucho, pero Bueno, utilizando la traducción del acrónimo, ¿cómo está el resto de medios de transporte en este proceso de descarbonización? a ver, el transporte terrestre va a seguir siendo combustibles fósiles, porque no hay otra alternativa, porque el camión eléctrico requeriría de unas baterías tan sumamente grandes y caras que no lo harían económico. Y al fin y al cabo, los que usan los camiones son las empresas, y las empresas no son ONGs. Están ahí para hacer dinero y no se hace dinero con un camión eléctrico. Entonces, en cuanto al transporte terrestre, es complicado. Transporte aéreo, hay dos grandes vertientes. Una liderada por Boeing, que es el combustible aéreo sostenible, que es básicamente combustible sintético a partir de aceites vegetales. Y adaptar las turbinas a que sean capaces de usar ese combustible. Pero claro, se requiere mucho y no hay tanto y también hay un problema y es que aunque utilices combustibles ecológicos, realmente no es tan ecológico porque aunque tú quemes aceite vegetal, hay emisiones de sulfuros, de óxido nitroso, nítrico, que son perjudiciales. Entonces, no son limpios. Sí, no emiten CO2, pero es que el CO2 no es contaminación, tiene un efecto en el cambio climático, pero no es contaminación. Contaminación es lo otro, que no lo va a quitar igualmente. Entonces, ese es un gran problema. Hay otra vertiente, Airbus está apostando mucho por el hidrógeno. El hidrógeno se puede quemar en una turbina o también se puede hacer que reaccione con el oxígeno en una célula de combustible. Esa solución es más limpia porque no genera ningún tipo de contaminación, pero no está todavía la tecnología tan desarrollada como para considerar un avión de célula de combustible. Solamente hay demostradores muy pequeñitos, avionetas que funcionan con esa tecnología, pero para aviones grandes comerciales todavía no está la tecnología lista. Entonces lo veo complicado en el mundo de la aviación. Y en el marítimo hay varias alternativas. Hay gente que está intentando promocionar el hidrógeno. Hay otras alternativas utilizando amoníaco, que es más fácil de transportar que el hidrógeno. Y hay una nueva tendencia que es utilizar reactores nucleares, que es lo que se utiliza en portaaviones nucleares y en submarinos, que funcionan, que no dan ningún problema, que son fiables. Por ejemplo, aquí en San Diego tenemos enfrente del centro de la ciudad, que hay una base naval. Ahí normalmente tenemos 2 o 3 portaaviones nucleares y de 6 a 8 submarinos nucleares. En total, tenemos mucha más capacidad nuclear dentro de la ciudad que cualquier central nuclear ahí en España o incluso aquí en Estados Unidos. No hay ninguna tan grande como la capacidad nuclear que tenemos normalmente aquí en la ciudad de San Diego. Y no pasa nada. Entonces, bueno, esa es la tercera vía. Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero está ahí, sobre la mesa.
Óscar, lo has mencionado, lo de los aceites para combustibles de aviación, pero mi pregunta es más genérica. ¿Le ves algún futuro a los biocombustibles, como puede ser el biometano procedente de residuos o de otra materia orgánica, quizá más para carretera? No sé, ¿qué opinión tienes de los biocombustibles? A ver, los biocombustibles de residuos es fantástico, porque en vez de emitir el metano a la atmósfera, que es lo que ahora mismo se está haciendo con los aliviaderos de gases, es capturarlo y usarlo. El problema es que es una gota en el océano, porque en sí eso no aporta ninguna solución. Es un granito de arena que está bien, que ayuda a reducir la contaminación de metano, que eso sí que es contaminación, pero no es una solución energética, para nada. Y antes has hablado del hidrógeno en la aviación y has hablado del combustible sintético como dos opciones que están en marcha. Me ha parecido entenderte que al final el problema es un problema de volumen de producción, porque hay mucho consumo, hay muchos aviones volando, se necesita mucho Sí. combustible equivalente al queroseno actual y yo no sé si tenemos la capacidad en el corto o medio plazo de producir todo lo que haría falta para descarbonizar ese transporte. A ver, no vamos a llegar a net cero en 2050, seguro. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque las tecnologías que estamos aplicando ahora no son escalables. A mí el trilema energético, para mí es escalabilidad, contaminación y seguridad, que sea reliable, que sea confiable, ¿no? Confiable. Que esté ahí cuando lo necesitas. Y los combustibles fósiles, pues cumplen dos de ellos, ¿no? Son escalables, son fiables, pero no son ecológicos. Entonces, el problema es que todas estas soluciones puede que sean más ecológicas, no son del todo ecológicas, pero son más ecológicas y sí que pueden ser fiables, pero no son escalables. Ni siquiera los paneles solares y las turbinas eólicas son escalables. Sí, se pueden fabricar mucho, pero no funcionan siempre, con lo cual siempre va a haber ahí un hueco. Y con los combustibles alternativos, los combustibles sintéticos o sostenibles, no es la bala de plata que va a solucionar todos nuestros problemas. Has mencionado antes un aspecto que me gustaría retomar. Algunos barcos y sobre todo submarinos han funcionado tradicionalmente con energía nuclear, pero madre mía, qué tema la energía nuclear. La energía nuclear es la tecnología más segura que existe. Le tenemos miedo, ese miedo tiene un nombre, se llama radiofobia. Está considerado como un miedo irracional y es comparable a la aerofobia, a pues, las personas que tienen miedo a coger un avión, cuando el avión es el medio de transporte más seguro que existe. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un accidente es terrible, porque si hay un accidente, te matas. Entonces, con la energía nuclear pasa lo mismo. Es muy segura, tremendamente segura, pero cuando ocurre algo, es catastrófico, tiene muchas consecuencias. Volar es muy peligroso, es peligrosísimo, porque si te caes te matas. ¿Qué pasa? Que la probabilidad de que te caigas es ridículamente pequeña, que es lo que ocurre con la energía nuclear. La energía nuclear, el riesgo de que eso ocurra es también ridículamente pequeño. Bueno, precisamente ese miedo es lo que ha hecho que sea extremadamente caro. Con las centrales nucleares se ha hecho algo que no se ha hecho con los aviones. Las centrales nucleares se están haciendo de forma que una persona no pueda nunca hacer que haya un accidente. Es lo mismo que si intentamos hacer ahora aviones, que aunque el piloto quiera estrellarlo, no se estrelle. Que eso no existe todavía. No existen esos sistemas, esas capas como una cebolla, capa tras capa de seguridad para evitar que eso ocurra, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho es que la energía nuclear, aparte de ser la más segura, extremadamente segura, tenga ya niveles tan redundantes que la hace extremadamente cara, ¿no?
Y ese es el gran problema. El gran problema es que como no se hace, es cara. Y como es cara, no se hace. Entonces tenemos ahí un círculo vicioso que en algún momento habrá que romper. China lo ha roto. China ya está construyendo centrales nucleares a unos $2 el vatio de coste de construcción, que es bastante menos que las turbinas eólicas en el mar. Es verdad que el coste y la apuesta por la energía nuclear está extendido en otros países. Tal vez los detractores utilizan el concepto del legado que deja la energía nuclear en los residuos que tienen una vida de media muy larga, cientos de años, ¿no? Pero eso no es Pero verdad. No es del todo verdad. Sí que es cierto que las centrales que hay ahora, todas utilizan agua para extraer el calor y no es una tecnología muy avanzada. Es una tecnología que se desarrolló en los años 50 y 60 y es la que se construyó hasta los años 90 y es la que tenemos, las centrales grandes son esas. Pero realmente esos residuos no son más, yo no lo llamaría residuos, porque lo que tú extraes de una central nuclear después de haber estado 6 u 8 años en el reactor, eso realmente es combustible nuclear que se ha contaminado porque esos reactores son antiguos, no utilizan el 100% de su capacidad y se contamina el combustible. Entonces, hay varias alternativas. Una es extraer esa contaminación, o sea, simplemente reprocesarlo, extraer lo que lo hace malo, que son los isótopos transuránicos pesados, y volverlo a usar. Se podría reusar unas 20 veces con ese proceso. Y los residuos, que hoy en día lo que se hace es guardarlos en contenedores, que es muy, muy pequeño. O sea, los residuos nucleares no son nada. Cada día, cualquier país genera más hollín de centrales de carbón que todos los residuos nucleares de todos los países. O sea, es que es ridículamente pequeño. El volumen es como el de una nevera, lo que se desecha por central nuclear cada año. O sea, que es ridículamente pequeño. Y en cuanto a lo que dura, pues no es tanto. Cuando se extrae, sí que es cierto que es muy radiactivo, pero la radiactividad es la mejor de las contaminaciones porque decae con el tiempo. Y entonces, cuando pasan, por ejemplo, 40 años, ya no es tan radiactivo. A los 100 años, tú ya puedes estar cerca de un combustible sin que te pase nada. Y a los 400 años, que no son 10.000 años, a los 400 años que lo puedes enterrar en la mina de donde se extrae el uranio, puedes volver a poner eso y en 400 años tú podrías abrazar durante 2 horas combustible de una central nuclear sin que te pase nada. Entonces, la gente está acostumbrada a oír cosas, pero no es toda la verdad, ¿no? Cuando realmente ves lo que se hace en el mundo, Francia, Rusia, India están reciclando combustible. China lo va a empezar a hacer pronto y Estados Unidos no lo hace porque simplemente es más barato meterlo en un contenedor y dejarlo ahí, que no contamina. Está contenida, no hay contaminación porque no hay vertido. Óscar, hablábamos al principio de los coches eléctricos, de los puntos de interconexión y de la infraestructura que hace falta. Hablábamos de la descarbonización de la red eléctrica. Al final, la red eléctrica es muy dependiente de la infraestructura de esa red y de la interconexión entre las distintas redes para minimizar, pues, recortes de las renovables, etcétera. Tú has hablado recientemente sobre la interconexión de las redes. ¿Qué opinión tienes al respecto? La interconexión se creó para minimizar la capacidad extra por encima de la media que es necesaria. Porque cuando una red funciona en modo isla, debe tener en cuenta el pico máximo para que no haya apagones en esa franja, ¿no?, del año donde hay el pico anual. Y sobre eso necesitas un factor de seguridad, un 20, un 60%. Entonces, las interconexiones se inventaron precisamente para eso, para minimizar ese pico, porque solo los picos no están exactamente sincronizados en todos los países. Entonces, eso ayudaba a compartir
esa capacidad extra entre redes adyacentes. ¿Qué ocurre? Que eso funciona cuando la disponibilidad de cada central no está correlada con la que tiene al lado. Y eso ocurre en cualquier central nuclear, hidroeléctrica, geotérmica, bueno, y combustibles fósiles, ¿no? No está correlada. Que una tenga un fallo no está correlado con que la de al lado tenga otro fallo. Y eso ocurre también a niveles de red. ¿Qué ocurre con las renovables? No todas las renovables intermitentes son las malas, porque hay renovables buenas y renovables malas. Las renovables buenas, como la geotérmica y la hidroeléctrica, son buenas, porque son fiables. Pero después están las malas, que por eso son tan baratas, porque las cosas malas normalmente te las venden baratas, ¿no? Y a veces son tan malas que necesitan subsidios para que la gente las compre, ¿no? Entonces, pues la solar y la eólica están en ese grupo porque son intermitentes, no son fiables, dependen del tiempo, ¿no? ¿Qué día va a hacer hoy? Pues a lo mejor voy a generar energía o no, ¿no? Pero la demanda no funciona por el tiempo. Entonces, eso genera problemas porque cuando una turbina, un aerogenerador no funciona, lo más probable es que el de al lado tampoco esté funcionando, porque no haya viento, ¿no? Y lo mismo pasa con la energía solar, porque normalmente cuando es de noche en España también es de noche en Francia y en Inglaterra, con lo cual la solar también ocurre que no está disponible en redes adyacentes. Con el viento, hace poco Kathleen Porter hizo un análisis enfocado a Inglaterra, pero con datos de toda Europa, de que las redes en Europa, en promedio, el viento está correlado en un 70% con las redes adyacentes. Lo cual quiere decir que si tú no tienes viento, la red de al lado tampoco va a tener viento. Si tú no tienes viento ni sol por la noche y necesitas energía y el vecino ha tenido la misma política suicida de depender del sol y del viento, pues estáis los dos bastante fastidiados. Entonces eso, por ejemplo, ha llevado a los países eslavos, a Noruega y a Suecia, han sido los primeros, en generar leyes en contra de la interconexión para proteger sus redes, que son bastante estables, basadas en nuclear e hidroeléctrica, ¿no? Para protegerlas de la alta volatilidad de las redes centroeuropeas, ¿no? Dinamarca, Alemania, Inglaterra, que dependen del tiempo. Entonces, Suecia, por ejemplo, hace poco denegó la construcción de una interconexión con Alemania, precisamente alegando eso, la inestabilidad de la red alemana, la volatilidad. Y Noruega tiene leyes, y están ya, que si en algún momento hay volatilidad extrema y tal, cortan la interconexión. Es decir, es un riesgo también para los países que, como Inglaterra o Dinamarca, pretenden depender de Noruega y Suecia cuando no haya viento por la noche. Entonces, ese es el gran problema a nivel de las redes y la gran perversión de las interconexiones, que es una buena idea cuando las redes dependen de fuentes fiables y es una maldición para aquellos que apuestan por fuentes intermitentes, no fiables, ¿no? Como la solar y la eólica. Habiendo otras que también son limpias, ¿no? Pero que no son intermitentes, sino que son fiables. Yo creo, Oscar, que no hemos dejado tema por tocar. Desde las redes, las renovables, el transporte, es un lujo escucharte y nos has dejado muchos titulares en esta entrevista. Bueno, yo creo que como a todos los entrevistados, seguro que tienes algún deseo para la lámpara de Aladino o quien te quiera escuchar. ¿Qué le pedirías a esa lámpara si la tuvieras delante? Le pediría que a los gobernantes y a los centros de poder que despierten y que vean la realidad de cómo nuestra sociedad depende enormemente de fuentes de energía fiables. Que es cierto que tenemos que ir dejando los combustibles fósiles, son contaminantes,
pero que energías intermitentes que no son fiables no son la solución. Hoy por hoy hay tres grandes alternativas, que son la hidroeléctrica, donde se puede aplicar, la geotérmica avanzada, que se puede aplicar en todas partes, y la nuclear, que es escalable. Desde mi punto de vista del trilema energético, cumple los tres requisitos. Es ecológica, es fiable y es escalable. Que es lo que necesitamos, porque con la escalabilidad viene la economía, la mayor disponibilidad y viene la seguridad. La seguridad no solamente en cuanto a seguridad de accidentes, sino seguridad también energética. Que la seguridad energética está muy relacionada también con la pobreza energética, que hace que un país crezca. Pues recogemos tu deseo, que parece factible, en estos micrófonos, con la esperanza de que Aladino, un gobernante o quien quiera que sea, te lo conceda. Ha A sido ver un si... placer Sí. escucharte, Óscar, y un lujo conversar contigo. Muchas gracias. Para mí también ha sido todo un placer compartir este rato con vosotros. Muchas gracias, Óscar. Vaya conversación llena de ideas. Pues prepárate, porque en el próximo episodio traemos a la jefa del área de energía y relaciones con los Estados miembros y la Comunidad Energética de la Unión Europea, que nos va a contar el nuevo mandato de la energía. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple, para no perdértela.